Bueno, nuestra próxima oradora es Elizabeth Martínez Pérez. Elizabeth es licenciada en Ciencias de la Computación y tiene un magíster en Computación Aplicada. Esto en la Universidad Marta Abreu de las Villas en Cuba. Y luego de eso continuó sus estudios aquí en Buenos Aires, Argentina. Se ha hecho un buen viaje y ha hecho un doctorado en la Fundación Instituto Leluar, en, bajo mi dirección, en el grupo de bioinformática estructural, y ahora sigue como becaria postdoctoral también en nuestro grupo. Y bueno, la vamos a dejar a ella hablando de la predicción de la carga mutacional total en muestras de tumores y su aplicación a la terapia inmunológica. Le doy paso a Elizabeth. Gracias, Cris. Ahí comparto pantalla. Bien, ¿se ve la presentación? Perfecta. Bien. Bueno, buenos días. Mi nombre es Elizabeth Martínez Pérez y bueno, hoy hablaremos sobre la predicción de carga mutacional total, que también se le dice TMB, en muestras tumorales. Esto es aplicado a la terapia inmunológica, específicamente en cáncer. Inicialmente hay que hablar sobre el cáncer. Cáncer es una enfermedad a nivel mundial de alto impacto. A finales del 2020, en todo el 2020, se presentaron alrededor de 20 millones de nuevos casos de distintos tipos de cáncer y hubo una mortalidad de 10 millones de personas debido al cáncer. Lo que lo hace una de las enfermedades que de más prevalencia a nivel mundial, y su estudio ha sido de vital importancia, y así encontrar nuevos tratamientos donde tenga mejor vida las personas que padecen esta enfermedad. Hablando así, tipo muy genérico, una célula cancerosa, cuando no las reconoce el sistema inmunitario, se expande y crece, y esto es lo que conlleva finalmente a una muerte. Eso cuando no hay un tratamiento asociado a esta enfermedad. Hay muchos tipos de tratamientos para el cáncer y uno de ellos es la inmunoterapia. La inmunoterapia garantiza que la célula inmunitaria pueda reconocer a la célula cancerosa y así atacarla y reducir su exacerbación, reducir el cáncer y muchas veces hasta eliminarlo. Esta inmunoterapia, como entre otros tipos de tratamiento, ella en particular ha dado que aumenta la sobrevida de pacientes y se tiene en cuenta que entre un 15 y un 35% de los pacientes tratados con inmunoterapia tienen un beneficio clínico duradero. Cuando hablamos de un beneficio clínico duradero, es que su sobrevida sobrepasa mucho comparado contra otros tipos de tratamiento. También se han hecho muchos estudios sobre inmunoterapia y entre unos de ellos es que se correlaciona el beneficio clínico obtenido de aplicar inmunoterapia con la cantidad de mutaciones totales que tiene el paciente. A esa cantidad de mutaciones totales es lo que se le llama carga mutacional total del paciente, el TMB. Ese TMB se calcula inicialmente haciendo todo un whole genome o whole exome del paciente y calculando la cantidad de mutaciones que hay en partes codificantes. Esto es un proceso costoso, pues hay que secuenciar todo el genoma y contar. Actualmente hay algunos paneles que no están diseñados para este motivo, pero que se están aplicando obteniendo así alguna correlación medianamente aceptable sobre un conjunto de genes correlacionados a calcular la carga mutacional total, y como esa carga mutacional correlaciona directamente con el beneficio clínico, bueno, así podemos determinar qué pacientes se beneficiarían o no con una terapia inmunológica. Actualmente estos paneles que existen no tienen una alta especificidad y no son especificidad ni por tipo de cáncer ni con la calidad de predicción.
Por eso es que se plantea que entre un 15 a un 35% tiene un beneficio clínico, y es porque no podemos diferenciar a qué pacientes sí tendrían beneficio de los que no, con los procedimientos actuales. En base a esto, nosotros decidimos como un objetivo para este trabajo predecir esa carga mutacional total a partir de una selección de genes que nosotros investigaríamos a ver cuál sería la mejor opción, ya que este TMB correlaciona directamente con la sobrevida de pacientes. Para esto, lo primero que hicimos fue analizar distintos tipos de cáncer y cómo se comporta esa carga mutacional de los pacientes. Para esto utilizamos la base de datos de COSMIC, y en particular de ellos teniendo unos 42 tipos de tumor. Como se puede ver en las gráficas, acá están ordenados los tipos de tumor por la media de carga mutacional, desde el que más tiene al que menos tiene, según los pacientes. Podemos ver, por ejemplo, que melanoma y los otros de piel son de los tipos de tumor que mayor carga mutacional tienen, más cambios, esto muchas veces asociado a la radiación UV. Luego está colorectal, gástricos, y así sucesivamente van disminuyendo la carga mutacional. Con esto queríamos ver si habían tipos de cáncer que se les podía predecir y a otros no, y debido a qué sería. También queríamos conocer si estos paneles tenían que ser específicos o no por tipo de cáncer, y como vimos que hay tantas diferencias entre la carga mutacional de los pacientes dependiendo del tipo de tumor, nos dimos a la tarea de analizarlo por tumor independientemente, no a todos los pacientes de cáncer como un solo subconjunto. Entonces, para esto hicimos selecciones de genes y exones, debido a que es mucho menos costoso secuenciar exones que genes, pero también teníamos que tener como una contraparte, pues en gen hay más cantidad de información que en exones, si lo analizamos a cantidad de pares de bases. Entonces utilizamos 3 formas de hacer nuestra selección. Nuestra selección fue específica por tumor y tuvo determinadas características. Como una segunda forma de selección es un panel comercial que tiene 315 genes, que es el panel del Foundation One, con el cual se obtienen, son genes que están asociados a cáncer y se secuencian los genes completos. Y la otra selección que hicimos fue utilizar 720 genes del Census. El Census es una base de datos también de COSMIC, donde están los genes asociados a cáncer, todos los genes que se consideran asociados a cáncer. Y queríamos comparar y hacer modelos con estos tipos de selección y ver cuál de ellos era más factible para predecir la carga mutacional total. Inicialmente comenzamos trabajando con 42 tipos de tumores, luego utilizando esta combinación de gen y exón por estas 3 estrategias, da 6 formas de obtener modelos, y con esto generamos modelos de regresión lineal, donde las variables de los modelos eran estos genes o exones que habíamos seleccionado, y la respuesta que queríamos predecir era la carga mutacional total de los pacientes, pues de estos pacientes teníamos su whole genome completo, por lo tanto podíamos saber el valor real y así compararlo con la predicción. Estos modelos de regresión lineal se pudieron realizar sin problema para 30 tumores, ya que algunos modelos no resultaron de calidad y si no tienen buena calidad, pues no podemos transferir y predecir la carga mutacional total para ellos. A partir de estos modelos se consensuaron, porque se tienen muchos modelos por tipo de cáncer y la variabilidad es poca entre ellos, manteniendo tipo un core de genes en común, y de esa forma se consensuaron todos los modelos generando la mínima cantidad posible, y esto se pudo hacer con calidad para 25 tumores. A esos modelos, que fueron casi 7000, para esos tumores se les realizó una validación interna con Bootstrap a 1000 repeticiones y así verificar la calidad de la predicción de los modelos obtenidos. Esa
calidad fue buena. Cuando digo buena es con un R² mayor a 0,8 para 20 tumores. Y luego, además de esto, se hizo una validación externa extrayendo muestras que también tenían secuenciado todo el genoma o exoma de una nueva versión de COSMIC, más datos de literatura. Y los modelos que pasaron esta validación externa ya eran modelos que tenían calidad como modelos, calidad con validación interna y externa, resultando así 2.300 modelos factibles para predecir la carga mutacional total en 14 tipos de cáncer. Ahora restaba compararlos entre ellos y ver qué pasaba. Y ver cuáles eran las características que unen o que distinguen a estos paneles. Aquí hay una selección de 4 de los tumores que analizamos de estos 14. Y la primera barra representa el R², que dará el modelo. Y la segunda, el error con el cual se calcula esa predicción. Si podemos ver, la escala va de 0,97 a 1, significa casi lo mismo en el R², obteniendo así que los distintos modelos por las distintas estrategias dan buenos resultados. La estrategia que nosotros utilizamos con nuestra selección de genes es la que está en color rosa fucsia. Sin embargo, cuando comparamos el error, los modelos obtenidos con nuestra predicción a partir de genes tienen mucho menor error que las predicciones realizadas con los genes provenientes del census o del panel de FoundationOne. Los del panel de FoundationOne son estos verdes de acá. Tienen el error es mucho más alto que los de nuestros modelos. Y la línea roja vertical es la cantidad de pares de bases que tiene el panel de FoundationOne como una cota que está alrededor de 1 megabase. Así podemos distinguir si nuestros paneles son mejores pero tienen mucha mayor cantidad de pares de bases a secuenciar, o si haciendo un corte en esa cantidad quedaría un modelo factible. Como vemos acá, por ejemplo, si hacemos un corte acá en carcinoma de mama, la cantidad y el error que genera un modelo antes de esta barra roja contra uno de los mejor modelo, no es muy alta la diferencia. Sí mejora, disminuye el error, pero tampoco es significativamente. Es decir, un modelo ubicado con los genes para secuenciar a 1 megabase daría muy buenos resultados, al igual que el que necesita 1.5 megabases en este sentido. En base a esto también comparamos la distribución de la cantidad de megabases de cada uno de estos tipos de cáncer para ver cómo fluctúan entre diferencias entre ellos, y podemos ver que ninguno de los tipos de cáncer en sí no es tan parejo. Eso significa que no tienen los mismos genes dentro de los modelos, por lo tanto tienen que ser un poco más específicos, y consideramos desde el inicio que un panel general para todos los tipos de cáncer no debía dar los mejores resultados, y eso son cosas que demostramos, que mostrar el siguiente. Acá vemos la cantidad de megabases y podemos ver que la mayoría de los tipos de cáncer, la media de cantidad de megabases a secuenciar de los modelos obtenidos para ese tipo de cáncer están por debajo de 1 megabase, exceptuando 3 de ellos en particular, que son el de mama, colorectal y el de hígado. La media es un poco por encima, pero podemos ver que hay una alta distribución de otros modelos mucho más chiquitos, con buenos resultados. También, cuando comparamos entre los modelos obtenidos por cada tipo de cáncer contra otro tipo de cáncer, los modelos de otro tipo de cáncer, podemos ver que el overlap entre ellos es muy bajo. No llega a superar el 40%. Significa que un panel de mama, un panel para predecir la carga mutacional en carcinoma de mama y colorectal, el overlap entre los genes de esos dos tipos de paneles ronda entre un 20 y un 40% de los genes, siendo poco, lo que nos da un poco más de certeza en la confirmación de que no son los mismos genes que están en estos paneles y no son los mismos necesarios para predecir la carga mutacional total en los distintos tipos de cáncer. También analizamos esto viendo las diferencias de el mejor panel por cada uno de estos tipos de cáncer
atendiendo a y comparando a con los genes provenientes del panel de Foundation One, el panel completo de 315 genes, y los del census. Y como podemos ver, no supera el 20% de overlap entre ellos. También especificando que no necesariamente los genes que son considerados como target para tratar el cáncer o que están implicados directamente en cáncer son los necesarios para predecir la carga mutacional total de una muestra. Por el contrario, además de esto, podemos, si tomamos todos los genes que están en los mejor modelos de cada uno de estos 14 tipos de cáncer y los comparamos todos, contra los 720 del census y los 315 del panel, podemos ver que el overlap es mínimo. Ahí nuestros modelos tienen más de 1000 genes que no se encuentran en ninguno de estos dos conjuntos seleccionados de genes que están implicados directamente en cáncer. Además de esto, la parte más vital era ver que estos datos correlacionan con los datos de inmunoterapia. Teníamos un conjunto de datos de pacientes que tenían secuenciado el genoma completo y además de esto tenían clasificada su beneficio clínico en sí y en la cantidad de sobrevida, es decir, cuánto tiempo de sobrevida tienen después de aplicar la inmunoterapia. Inicialmente correlacionamos el TMB predicho con nuestro mejor predictor, en este caso para melanoma, contra el TMB experimental, el real, el de la cuenta del whole genome del paciente, y podemos ver que tiene un RO de 0,94 en una correlación de Spearman, lo cual es muy alto, implicando que hay muy buena correlación entre cómo predecimos la carga mutacional total y el valor real experimental para esta carga mutacional total. Esto nos ayuda a fomentar el hecho de que en otras publicaciones estaba dicho que la correlación luego entre el valor experimental de la carga mutacional correlaciona con el beneficio clínico. Y si nuestra predicción correlaciona bien con el experimental, era de esperar que la correlación del experimental contra el beneficio clínico fuera igual de buena. Para esto se hace una correlación un poco distinta, que son los diagramas de Kaplan-Meier, en la cual se pone la sobrevida de los pacientes y los pacientes se separan en grupos. En este caso nosotros utilizamos como los que tienen alta carga mutacional por encima de 150 mutaciones y baja carga mutacional los que están por debajo de 150 mutaciones. Cuando analizamos esos dos grupos de pacientes, se ve que la media de sobrevida de los pacientes difiere bastante entre los que tienen baja carga mutacional a los que tienen alta carga mutacional. Es decir, duplicando 2.5 veces el tiempo de sobrevida de los pacientes, en este caso en melanoma. Las diferencias son significativas. Esto nos ayuda a que con una predicción de un menor costo del TMB, podemos predecir si el paciente caerá en el rango de alta carga mutacional, obteniendo grandes beneficios con la inmunoterapia, o en el rango de baja carga mutacional, obteniendo poco beneficio con la inmunoterapia, y así poderle decir cuál sería la mejor terapia, o el médico apoyado en estos datos, cuál sería si la inmunoterapia sería apropiada para tratar este tumor que tiene el paciente. Esta correlación la hicimos tanto en melanoma como en cáncer de pulmón, y bueno, no habían gran cantidad de datos en otros tipos de tumor, por lo que se redujo solo a estos dos en la correlación con inmunoterapia. Bien, como conclusiones de este estudio se identificaron paneles y sus modelos asociados para predecir con calidad el TMB en 14 tipos de cáncer. Los paneles entre los distintos tipos de cáncer comparten muy pocos genes en común, lo que evidencia la importancia de tener paneles específicos por tipo de cáncer y no un panel general para todos los tipos de cáncer. El TMB predicho tiene una alta correlación con el experimental, lo que apoya de que nuestras predicciones son confiables. Se puede utilizar un corte de 150 mutaciones predichas para clasificar a los pacientes como que responden o no a una terapia inmunológica y así aumentar su tiempo de sobrevida.
Entonces, este trabajo se encuentra ya publicado en la revista de NPJ Precision Oncology. Y bueno, los autores, bueno, estoy yo, está Cris y a un colaborador nuestro de España que se llama Miguel Ángel, que trabaja en una clínica médica y es un aporte real sobre los datos médicos que tenemos y su veracidad. Entonces, como perspectivas a futuro sobre este trabajo es hacer un servidor que permita predecir el TMB en estos 14 tipos de cáncer utilizando los paneles generados. ¿Por qué? Porque para la parte computacional es simple tener un modelo matemático que sabes que te lo predice, pero a la hora hay que llevar eso a la práctica médica, hay que poder darle datos al, a la parte genómica y hacer la predicción para los pacientes, y eso es mucho más simple haciendo un servidor que permita subir los datos del paciente, de las mutaciones que tiene y decirle cuál es la carga mutacional total que tendría. Y a partir del corte de 150 que nosotros hemos utilizado, poderle decir que podría beneficiarse altamente de una terapia inmunológica o no. Este trabajo en perspectiva ya ha comenzado. El servidor tiene como nombre TMBPRED y está a cargo de producirlo Agustina Sofía Torres, una tesista de licenciatura de nuestro laboratorio para este año. Y bueno, ya está comenzado el servidor y capaz que en 2 meses ya está terminado, brindando servicio. Además, quisiera agradecer al LELOAR como mi lugar de trabajo y mi capacitación durante todos mis tiempos de doctorado, al CONICET, pues con él tuve beca y terminé el doctorado con este proyecto en particular, y Cristina Marino, que es mi directora, Miguel Ángel, que es nuestro colaborador por la parte más médica, y Agustina, que está continuando creando este servidor para dar la parte final a este proyecto y obtener así una forma fácil para la parte médica de predecir la carga mutacional total y así verificar su ayuda con la inmunoterapia para los pacientes. Y bueno, muchas gracias a todos por estar acá. Bueno, cualquier pregunta, estoy abierta. Muchísimas gracias, Elizabeth. Tenemos tiempo para preguntas, pero muy poquito se nos ha ido, así que si hay algunas preguntas o las hacen por YouTube y Nicolás me las pasa al chat, o los que están en este espacio pueden abrir sus micrófonos y hacerlas. Yo tengo una pregunta cortita. Felicitaciones, Elizabeth, por la charla. Me encantó. Gracias, Nico. Sobre la aplicabilidad de esto, quizás escapa a tu trabajo en sí, que lo veo muy prolijo y con resultados robustos, pero digo, ¿qué tan fácil es o qué tan difundidos están estos paneles de genes? Entiendo que son datos de pacientes que utilizaron, provienen de base de datos públicas o que estarían disponibles en España con su colaborador. ¿Qué tan universales son? Digamos, y qué tan fácil sería adaptar esto en el caso de que hubieran otro tipo de paneles para estos u otros cánceres. Bien, el servidor que estamos diseñando fue construido a base de estos muestras de pacientes públicas que están en COSMIC, que son bastantes, son 24.000, pero bueno, comparado con la incidencia de cáncer son pocas, pues cada año hay 20 millones de personas. Por lo menos en el 2020 hubo 20 millones de personas con incidencia en cáncer. Sería bueno tener muchos más datos y mejoraría la confiabilidad de los paneles. Por eso actualmente solo pudimos obtener para 14 tipos de tumor, debido a que hay algunos tumores que tienen pocas muestras y no le pudimos obtener modelos confiables, y esos no los presentamos. El servidor es capaz de calcular 3 formas distintas de los paneles, uno con nuestra selección de genes, que a priori es la que da mejores resultados, pero si al paciente se le aplicó, se le secuenció un panel como el de Foundation One, que tiene 315 genes, igual tienes una válida información, puedes poner las mutaciones ahí y obtener una predicción aceptable con los paneles de Foundation One, o una mejor con los nuestros, con los genes que coinciden entre los dos modelos, y están buenos los datos. Ahora,
De divulgación tenemos algunas partes, ya el paper está publicado. Ahora estamos haciendo otras divulgaciones más para la parte médica, pues la parte médica no conoce mucho los detalles técnicos de un servidor y cómo subir datos, además que tienen que tener los datos genómicos para poderlo hacer. Y bueno, estamos en función de eso, de poner el servidor, de que funcione y darle más propaganda por la parte médica y que se haga uso intensivo de él, como una buena vía para determinar si el paciente le es factible aplicar una inmunoterapia o no. Sí, yo tengo una pregunta. Sí, yo tengo una pregunta. No sé si, no soy especialista, pero ¿todas las mutaciones tienen el mismo peso para tu modelo o vos fueron probando de darle a cada una de las mutaciones que ustedes tenían en su panel mayor o menor peso y eso hacía que se ajuste un poco mejor o que la predicción sea un poco mejor? ¿Hicieron esas pruebas? ¿Se hacen esas pruebas así o Bien, no? a priori todas las mutaciones tienen el mismo peso, pero el panel, el modelo de regresión lineal le asigna cuál es la importancia que tiene determinado gen mutado para las muestras que lo tienen presente mutado o no. Ya esa es la parte matemática del modelo. Nosotros el modelo lo entrenamos y cada vez tratamos de que sea subiendo de nivel. La primera vez tiene solo un gen, la segunda se le agrega un gen más, y así sucesivamente, y esto se hace en paralelo por 100 genes al mismo tiempo. La técnica no la expliqué, pero se llama forward steps, donde cada vez se va aumentando un nivel y ese nivel debe mejorar la calidad de la predicción del modelo anterior. Y los modelos se utilizan como semilla a partir de, empiezas con un modelo vacío que no tiene genes, le agregas 100 posibilidades de genes y esos 100 mejores se quedan, es decir, no 100, tenemos 1000 genes, por ejemplo, en nuestra selección y se quedan los primeros 100 como semillas, los mejores 100. Y luego a partir de ese paso se obtienen, de cada uno de esos 100 se le vuelven a agregar los 1000 que faltan y se vuelve a hacer otra selección hasta quedarnos con 100 y así sucesivamente hasta que no mejora más la calidad del modelo. De esta forma logramos obtener cuáles son los genes asociados o necesarios para predecir la carga mutacional total y a cada uno de estos genes se le va poniendo un coeficiente de importancia que lo pone directamente el modelo matemático, que es lo que se necesita para computar luego el valor preciso de la carga mutacional del paciente. Bueno, perfecto, muchas gracias. Excelente tu charla. Bien. Muy lindo el trabajo. Gracias. Bueno, ahora los invito a que si quedan más preguntas nos escriban y se las contestamos vía email.